Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a este video donde te voy a estar hablando sobre esto que es demasiado importante. Cuándo asegurar las operaciones, cuándo hacer break-even. A mí muchas veces me ocurría que aseguraba antes de tiempo o no aseguraba y se me perdía la operación, ¿cierto? Entonces voy a estar hablando en este video sobre eso porque es demasiado importante proteger y cuidar nuestro capital. Hay personas que no les gusta utilizar el break-even. Bueno, sus razones tendrán y si les funciona, excelente, pero en este video te voy a estar detallando claramente una razón, teniendo en cuenta los movimientos del mercado para que tú sepas y tengas tranquilidad al momento de estar asegurando una operación, pero con estrategia, no porque sí. Muchas veces nos dicen a nosotros aseguren cuando el mercado ya lleva un 1 a 1 o aseguren cuando el mercado te haya generado ruptura a favor de tu take profit, pero todas esas estrategias las utilicé antes sin éxito alguno porque hay veces aseguraba y el mercado después se iba a mi favor, o no me sentía tranquila, no me sentía con la suficiente confianza para asegurar las operaciones y no entendía cómo hacerlo. Entonces, por eso quise hacer este video porque entiendo que es una de las problemáticas que la mayoría de los traders tiene y es cuándo asegurar las operaciones. Para poder asegurar una operación, pues primero debo de tener una operación. Ya la estrategia de cómo entrar al mercado, sea en el oro o sea en Forex, ya se las he compartido, pero básicamente es saber dónde está el dinero de las masas versus el dinero institucional. Entonces, por ejemplo, esta fue una de operación del oro. Voy a estar explicando el momento de asegurar una operación con base a esta operación, y fue que vimos acá que el oro en una hora, pues veíamos una estructura a la alza, pero acá el mercado empezó a hacer un quiebre hacia abajo. Entonces vimos una zona de masas, este movimiento de acá, un movimiento de manipulación que se encarga de subir por encima de estas personas, que son las personas que están entrando acá en ventas, y ese es nuestro movimiento de manipulación. Bien, esa es la zona después de que el mercado hace un quiebre de estructura mostrando que efectivamente quiere caer. Yo debo de esperar retroceso a la zona y ahí es donde ingreso mi operación. Dentro de esta zona, tú puedes ingresar en cualquier punto. Sí, hay estrategias que nos van a decir en qué punto ingresar. El punto principal para que tú puedas ingresar es el inicio del movimiento de manipulación. Y ya cuando bajas de temporalidad y empiezas a estudiar esta zona, pues vas a poder mirar de pronto algún order block por acá en temporalidades pequeñas o algún imbalance. Más razones para esperar a que el mercado suba mucho más y pues poder mejorar mi relación riesgo-beneficio. En este ejemplo, lo vamos a trabajar acá tomando el inicio del movimiento de manipulación. Stop loss siempre va a ir por encima del movimiento de manipulación y take profit en zonas en donde tú consideres que el mercado puede llegar. Esta puede ser una buena zona o acá también era una buena zona donde hay liquidez. Bueno, todo esto yo ya lo he mencionado en videos anteriores, pero lo que quiero reflejar acá es si tú ingresaste a esta operación, cuándo era el momento adecuado para asegurar esa operación, que obviamente ya vimos que se desarrolló muy bonito, pero ya sabemos que primero, cuando ingresamos a una operación, no sabemos qué resultado va a tener. Puede que se pierda o puede que vaya a nuestro favor, como lo vimos acá. Pero lo que quiero que aprendas a manejar es cuándo tú vas a asegurar esa operación. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. En algún momento me decían a mí que asegurara la operación cuando llevara un 1 a 1, es decir, cuando el mercado estuviera acá, hubiese recorrido la misma cantidad de pips que tenía el stop loss y la recorriera a mi favor, asegurara la operación. Entonces muchas veces empecé a hacer eso, pero hay veces el mercado lo que hacía era que me sacaba y ahí sí daba el movimiento y no entendía el por qué. Otras veces me decían que cuando el mercado rompiera bajos anteriores, asegurara la operación. Entonces el mercado venía, hacía ruptura y yo empezaba a mover mi stop loss y ocurría lo mismo. El mercado tocaba mi break even y de ahí sí daba el movimiento. Yo ya estaba por fuera de la operación. Pero entonces, ¿cuándo es la manera o el momento correcto de asegurar una operación? Tú tienes que ver esto como un negocio y realmente este es el negocio de los bancos. Y las manipulaciones son
contratos o son operaciones que abren las instituciones. Y esas manipulaciones, por ende, son movimientos tan bruscos, tienen mucho dinero. ¿Dinero de quién? De las instituciones. Entonces vamos a suponer que en este movimiento de manipulación, acá los bancos inyectaron, voy a poner un ejemplo, hay páginas en donde podemos ver cuánto dinero hay inyectado en cada vela, pero acá simplemente para que tú lo veas de una manera súper sencilla, voy a poner un simple ejemplo. En este movimiento que mide, vamos a ver cuánto mide acá, 106 puntos, acá, vamos a dejarlo así, ahí. Tú tienes que medir la cantidad de puntos o de pips que hay en el movimiento de manipulación. Acá hay 1042. Este es el número en el que tú te tienes que fijar, que es el número que refleja la cantidad de pips o la cantidad de puntos. ¿Listo? Entonces, si esto mide 1042, supón que en este movimiento los bancos inyectaron 1.042 millones de dólares. Sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces acá inyectaron 1.042 millones de dólares. Cuando ellos abren ahí sus operaciones con todo el objetivo de que las personas acá pierdan su dinero, ellos ahí abrieron 1.042 millones. Cuando a ti se te abre la operación, porque ellos vienen y recuperan la pérdida que están teniendo, esto se llama mitigación. Ahí es cuando nosotros abrimos nuestra operación, pero entonces los bancos no van a abrir operaciones simplemente para engañar y no ganar, ellos buscan ganar. ¿Cuál es la mitigación? Primero, que entren y toquen el punto donde ellos abrieron las manipulaciones, o sea, los movimientos bruscos, que es este, y la manipulación, la mitigación, perdón, se da cuando ellos mueven el mercado hacia abajo, desde el alto, desde que se meten a la zona, o sea, desde este alto de acá. Cuando ellos mueven acá, desde este alto, 1.042 pips, ese es momento de asegurar tu trade. Ahí es momento de que o empieces a asegurar o empieces a gestionar tu riesgo, porque cuando ellos inyectan acá la misma cantidad de dinero que inyectaron en la manipulación, ellos acá ya digamos que libraron o ganaron la misma cantidad de dinero que ellos invirtieron acá en contra de ellos mismos y en contra de las masas. ¿Me hago entender? Entonces, imagina que tú abres acá un negocio en donde tú estás inyectando mil millones de dólares para que tu negocio, o tú abres un negocio y te dice, ve, voy a abrir un negocio con un amigo, un restaurante, y cada uno necesita invertir 50 millones. Con esos 50 millones, cuando ya el mercado o el restaurante abre y tú recuperas tus 50 millones, tú ya estás en cero. Bien, es ahí cuando ya tú recuperas y llegaste a tu punto de equilibrio. Pasa exactamente lo mismo con estos bancos. Cuando ellos mueven desde el alto, si el mercado hubiese subido hasta acá, desde ahí tienes que medir la misma cantidad de pips, que sería en este caso 1.042, 142 ahí, tú vas a medir la misma cantidad. Cae el precio y si mide en este caso 1.042 y acá mide 1.042, ya ellos libraron ahí y llegaron a su punto de equilibrio. Y es momento de que tú ahí empieces a gestionar tu riesgo, porque en el momento en el que ellos empiezan, mueven el mercado en la misma cantidad de puntos, 1.042, más o menos por ahí, ya ellos a partir de este momento pueden hacer dos cosas, o seguir generando ingresos como lo estamos haciendo acá, buscando zonas de un pasado y esto nos genera a nosotros más ganancias, o lo que pueden hacer también es que desde ese punto sigan subiendo y busquen zonas también de otro pasado, pero acá ellos ya quedaron con esta misma ganancia que invirtieron acá, con este objetivo de capturar. Acá ellos invierten esta cantidad de dinero para capturar las masas y luego mueven la misma cantidad de dinero para ganar dinero ellos. Esto lo hacen con el objetivo de manipular y esto lo hacen con el objetivo de ellos ganar dinero. Esto se llama mitigación y esto se llama manipulación. Entonces, cuando el mercado a ti te dé, llega a tu precio, te da la entrada y el mercado cae,
1042 puntos, yo lo que hago es que cuando abro mis operaciones pongo una alarma con la misma cantidad de pips que tiene el movimiento de manipulación, y cuando me suena la alarma yo empiezo a mirar cómo se está desarrollando el mercado en ese movimiento y empiezo a mirar, es un momento de asegurar. Por ejemplo, respóndete tú esa pregunta, si esto hubiese sido el caso. Obviamente acá ya sabemos que el mercado dio muy buen beneficio, ¿listo? Ya acá es evidente ver ese movimiento, pero si tú estuvieras acá y tú no sabes qué va a pasar, si el mercado va a subir o se va a seguir yendo a tu favor, ¿tú crees que era buen momento de asegurar? Yo siento que no. No, porque todavía acá había un imbalance en donde el mercado podía regresar. Entonces, si yo aseguraba y el mercado tenía todavía por acá altas probabilidades de seguir subiendo y venir a cerrar ese imbalance, era muy probable que tal vez me sacara porque quedaba muy cerca a mi punto de entrada. Entonces, ahí lo que yo hubiese hecho es reducir en la pérdida y me voy hasta el último alto, en este caso hasta acá, cosa que como ya sabemos que el mercado desde esta zona que da la misma cantidad de pips que tiene el movimiento de manipulación y viene y hace acá la misma cantidad de pips o de puntos, desde ahí ya sabemos que el mercado se puede ir hacia arriba porque ya acá cumplió con su objetivo. Entonces yo lo que debo de hacer es cuidar ahí mi capital, y cuando eso ocurre, entonces o busco asegurar o busco reducir pérdida. Entonces, si en este momento yo estaba acá arriesgando el 1% en esa operación, al momento de reducir pérdida, pues ya no voy a estar perdiendo, en caso tal de que la operación se vaya en mi contra, no voy a estar perdiendo el 1%, sino que voy a perder el 0,15, el 0,10, el 0,25, dependiendo de cómo haya quedado la acción de precio justo ahí en esa zona. Ya cuando el mercado vuelve y rompe, pues ya, por ejemplo, acá con este movimiento que rompió todas estas estructuras y demás, ahí sí era, es momento de que asegures el trade o inclusive que pongas stop profit, que sería poner el stop loss por debajo del punto de entrada, cosa que se te devuelve la operación y aún así te va a sacar con ganancia. Es decir, esto ya son gestiones de las operaciones que cada uno debe de hacer. Hay algunas personas que les gusta poner el stop profit, otras que no, ¿cierto? Pero lo importante, lo que me interesa en este video es que tú aprendas la razón, que fue esta que les acabo de explicar, de por qué asegurar teniendo en cuenta los movimientos del mercado, manipulación, mitigación. Vamos a ver un último ejemplo con el USD CAD, que fue una operación también que ingresamos ayer. Esta operación que está ahí corriendo, no sé qué vaya a pasar, si se va a seguir desarrollando a favor o va a dar vuelta. ¿Qué tuvimos en cuenta para entrar? Esta fue nuestra zona para ingresar por la forma en cómo reviso el mercado, es teniendo dónde se están comportando las masas, dónde están inyectando dinero las masas versus las instituciones. Y acá identifiqué en temporalidades más pequeñas, acá teníamos esta zona de masas, este movimiento acá de manipulación y la dirección. Ahí estábamos esperando que el mercado regresara a esta zona, que es la zona de manipulación, y ahí era donde íbamos, donde ingresamos la operación. ¿Qué hago? En temporalidades pequeñas, 15 minutos o en una hora, identifico realmente la raíz del movimiento de manipulación. En este caso es esta. Acá yo tengo mis masas, tengo mi manipulación y la dirección. Esta es la zona donde yo voy a ingresar. Que ya ingresamos. Pero entonces para poder asegurar la operación, yo debo de saber cuántos pips mide este movimiento. Y mide 15,5 pips. Una vez el precio llegó a mi zona, ya estamos dentro de esa operación, ahí estamos en profit, yo debo de medir cuánto desde acá, desde el último alto, no desde mi punto de entrada, sino desde el último alto, 15,5 pips, que mida exactamente lo mismo que este movimiento, que es el de la manipulación de un pasado. Cuando yo mido esto, identifico que ya el mercado superó 15,5 pips. Es decir, este movimiento de manipulación ya está mitigado correctamente. A partir de ese momento, el mercado me puede seguir dando la razón para darme más dinero o simplemente seguir subiendo para buscar otras zonas de un pasado.
apoyarse ya de estas zonas, tomar esta zona. No, nosotros no sabemos qué va a hacer el mercado hasta que lo hace, ¿cierto? En este punto, si yo te pregunto a ti, ¿qué es más fácil que el mercado siga haciendo? ¿Que siga subiendo a favor de la estructura o que caiga a respetar esta zona? No sabemos, ¿cierto? Entonces, si yo ya decidí ingresar ahí, ya estoy en profit, ahí el mercado nos ha dado a nosotros un 1,2, pues yo estoy buscando esta zona acá que me está dando un 1,3, estaría dando un 1,3, pero ya es momento, o sea, yo ya tengo esta operación asegurada. ¿Por qué? Porque ya cayó este bajo, este alto de acá, 15,5 pips, que es lo que mide el movimiento de manipulación. Entonces yo ya lo que debo de determinar es si es buen momento para asegurar y poner mi stop loss por acá o simplemente reducir pérdida y ponerlo por acá encima. ¿Y cómo analizo yo eso? En temporalidades pequeñas. En temporalidades pequeñas, 5 minutos, 3 minutos, es identificar qué hay ahí. Miren, por ejemplo, acá, en 3 minutos, justo en mi punto de entrada, hay un imbalance. Y esta vela es una vela de manipulación en temporalidades extra pequeñas, que son 3 minutos y 1 minuto. Veámoslo en 1 minuto. Yo voy a estar viendo ahí masas, manipulación, dirección, justo que el mismo movimiento que vimos en temporalidades grandes para poder entrar en esa zona. Esto se llama fractalidad. Pero entonces veamos, en 3 minutos, ahí yo considero, para mí, para mi percepción, y eso ya por eso es una estrategia que debe de ir formando cada uno, yo no aseguraría precisamente porque ahí justo en mi punto de entrada me queda probabilidades de que el mercado suba, pero también sé, o sea, me queda esta probabilidad de que el mercado suba, ahí rellene este imbalance y de que de pronto sí se vaya a mi favor, ¿cierto? Como también sé que a partir de ese momento de que el mercado ya de acá la misma cantidad de pips que tiene el movimiento de manipulación, a partir de ese momento el mercado ya puede seguir subiendo. Entonces yo lo que haría en este caso sería simplemente no asegurar, sino reducir pérdida. Y pondría mi stop loss ahí, justo acá, un poquitico más arribita del alto. Entonces, si acá estaba arriesgando el, el 1%, ahí, ya acá estaría arriesgando casi que un 0,40%. Ya no estaría perdiendo el 1% en esa operación. Ya si el mercado de pronto sigue cayendo y me rompe esto, pues entonces ahí sí puedo empezar y aseguro la operación y ya dejo correr. Dejo correr y ya sea o que me toque el break-even o que me toque el take profit, o si es que estás muy estresado, pues entonces salte con parciales. Bueno, ese es el manejo que cada uno le tiene que dar. Pero esta es la estrategia para que tú protejas tu capital, empieces a asegurar con una razón lógica de por qué el mercado o por qué es momento de asegurar una operación y es teniendo en cuenta la misma cantidad de dinero que los bancos inyectan en sus manipulaciones, es la misma cantidad de dinero que tienen que recuperar en el momento de mitigación. Espero que esta información te haya quedado súper clara y empieza a ponerla en práctica para que cuides y proteges tu capital, que esa es una de las reglas fundamentales en nuestras finanzas. Bendiciones, nos vemos en los próximos videos. Chao.